Michael Jackson. Lo que sus canciones intentaban advertirnos. Llevas décadas escuchándolas, pero nunca las has escuchado de verdad. Porque lo que Jackson grabó entre 1995 y 2001 no era solo música, era una confesión, una denuncia, un mapa detallado de todo lo que le estaban haciendo. Los nombres estaban ahí, las amenazas estaban ahí, el miedo estaba ahí, grabado, masterizado y lanzado al mundo en forma de canciones que vendieron millones de copias mientras nadie entendía lo que realmente decían. Pasé semanas analizando letras, entrevistas enterradas y declaraciones de su entorno más cercano que nunca fueron traducidas al español para traerte este documental. Lo que está en juego aquí va más allá de la música. Si lo que vamos a ver es cierto, Michael Jackson sabía exactamente lo que le iba a ocurrir. Lo dejó grabado. Y el sistema que él denunció en esas canciones fue el mismo que lo destruyó. Primero, su reputación, luego, su carrera, luego, él. Todo el mundo cree que conoce la historia de Michael Jackson, el rey del pop, el excéntrico de Neverland, el acusado, el mito. Pero hay una versión de Michael que lleva décadas hablando en voz alta desde los altavoces de todo el mundo. Una versión que advirtió, suplicó y gritó lo que le estaban haciendo. Y esa es la historia que hoy vas a conocer. Gary, Indiana, 1958. Una ciudad industrial en el corazón de América. Humo de fábricas, calles de asfalto roto y familias que sobrevivían con lo justo. El 29 de agosto de ese año, en una casa de 2 habitaciones donde vivían 12 personas, nació el octavo hijo de Catherine y Joe Jackson. Nadie podía imaginar lo que ese niño iba a convertirse. Nadie podía imaginar tampoco lo que iba a costarle. A los 5 años, Michael ya ensayaba. A los 6, ya actuaba. Mientras otros niños de su edad jugaban en la calle, él estaba en un sótano aprendiendo pasos de baile y letras de canciones. No porque quisiera, porque no había otra opción. Su padre, Joe Jackson, había visto algo en sus hijos que el mundo aún no podía ver, y decidió que iba a sacarlo, aunque tuviera que arrancarlo a la fuerza. Los ensayos en casa de los Jackson no eran ensayos, eran sesiones de miedo. Joe se sentaba en una silla, con un cinturón en la mano. Si alguien cometía un error, el cinturón lo corregía. Si alguien se distraía, el cinturón lo recordaba. Y si Michael, el más pequeño de los que actuaban, no llegaba a la nota o fallaba un paso, Joe no solo usaba el cinturón, usaba cables, usaba hebillas metálicas, usaba palabras que un padre no debería decirle nunca a su hijo. Negro y feo con nariz grande. Eso le decía Joe a Michael, su propio padre. Michael lo describió décadas después con una precisión que resulta difícil de escuchar. Dijo que cuando veía entrar a su padre, el cuerpo le respondía antes que la mente, vomitaba, temblaba, se quedaba paralizado. Un niño de 6 años, paralizado de miedo ante su padre. Y aún así, salía al escenario y sonreía. Y el público enloquecía. Eso era Michael Jackson desde el principio. Un niño que aprendió a esconder el dolor detrás de una sonrisa que el mundo entero confundió con felicidad. En 1967, los Jackson 5 ganaron en el Apollo Theater de Harlem. 8 años. Michael tenía 8 años cuando conquistó el escenario más mítico del soul americano. Un año después, Bobby Taylor los recomendó a Motown. Audicionaron en julio de 1968. El 26 de julio de ese año, firmaron su primer contrato. Y aquí empieza la segunda trampa de la vida de Michael Jackson. Porque el contrato que firmaron con Motown era, en el papel, el sueño de cualquier familia de Gary, Indiana. Pero en la letra pequeña, era algo muy distinto. Los Jackson 5 recibirían el 2,8% de regalías por disco vendido. El 2,8%. Motown se quedaba con el resto, con el control del nombre, con el control de las canciones, con el control de la producción, con el control de todo. Vendieron más de 60 millones de discos para Motown entre 1969 y 1975. 60 millones de discos. Y el 2,8%. Berry Gordy no solo compró su música, compró a los niños que la hacían. En su autobiografía Moonwalk, publicada en 1988, Michael escribió algo que muchos leyeron como nostalgia, pero que era en realidad una declaración de daño irreversible. Dijo que durante los años de Motown miraba por la ventana del estudio y veía a niños jugando en la calle, y que lo que sentía no era orgullo por lo que estaba logrando, era envidia. Envidia de niños anónimos que podían ser niños. Perdí mi niñez, dijo. Lloraba de soledad. Veía a otros niños jugar y anhelaba ser uno de ellos. Los psicólogos que estudiaron su caso años después identificaron algo que Michael nunca pudo nombrar con claridad, pero que vivió cada día de su vida adulta: el síndrome de Peter Pan. La incapacidad de crecer porque crecer significaba aceptar todo el dolor que la infancia había dejado sin procesar. Neverland no era una excentricidad, era la infancia que Joe Jackson le robó. Pero lo que Joe le hizo fue solo el primer nivel del sistema que iba a devorar a Michael Jackson, porque cuando Motown terminó, llegó algo mucho más grande.
algo que tenía el poder de convertirlo en el artista más famoso de la historia, y al mismo tiempo, en su prisionero más valioso. El 29 de noviembre de 1982, Epic Records lanzó un álbum que iba a cambiar la historia de la música para siempre, Thriller. En las semanas siguientes, las tiendas de discos de todo el mundo no podían reponer las estanterías lo suficientemente rápido. 37 semanas número 1 en Billboard, 7 singles en el top 10, 8 Grammys en una sola noche, récord absoluto en la historia de los premios, 70 millones de copias vendidas en todo el mundo. 70 millones. Michael Jackson se convirtió en el artista más famoso del planeta, en el rey del pop, en algo que la industria musical nunca había visto antes y que probablemente nunca volvería a ver. Pero detrás de cada corona hay cadenas que el público no puede ver, y las de Michael eran más pesadas de lo que nadie imaginaba. En 1985, Michael Jackson hizo algo que nadie esperaba, algo que en ese momento pareció una simple inversión inteligente, pero que iba a desencadenar una guerra que duraría el resto de su vida. Compró ATV Music Publishing por $47.5 millones. Dentro de ese catálogo había 251 canciones de los Beatles, las canciones que Paul McCartney le había recomendado comprar años antes, cuando los dos eran amigos y grababan juntos. «Deberías invertir en catálogos musicales», le dijo McCartney. «Son el negocio del futuro». Michael le hizo caso y compró el catálogo que incluía las canciones de McCartney. La amistad entre los dos nunca se recuperó del todo, pero eso era lo de menos. Lo que importaba era que Michael Jackson acababa de convertirse en algo mucho más peligroso que una estrella del pop. Se había convertido en un hombre con poder real dentro de la industria, y Sony lo sabía. En 1995, Michael fusionó ATV con Sony, creando Sony ATV. Vendió el 50% a Sony por aproximadamente $100 millones. Parecía un acuerdo inteligente. Parecía una asociación de iguales. Pero no lo era, porque Sony no quería ser socio de Michael Jackson. Sony quería ser dueño de lo que Michael Jackson tenía. Y a partir de 1997, eso quedó dolorosamente claro. En 2001, Michael lanzó Invincible, su primer álbum de estudio en 6 años. Sony invirtió en su promoción $25 millones. En álbumes anteriores había invertido $30 millones. La diferencia parecía pequeña. Las consecuencias no lo fueron. Sony rechazó los singles que Michael proponía, bloqueó los videos que quería grabar, negó recursos para la gira de promoción. El álbum, que podría haber sido otro Thriller, murió en silencio. No por falta de talento, por falta de apoyo deliberado. Michael lo sabía, y decidió decirlo en voz alta. En julio de 2002, Michael Jackson apareció frente a las oficinas de Sony en Nueva York con un cartel que decía «Honey Kills Music». Ese mismo día, en un acto organizado por Al Sharpton, dijo algo que ningún artista de su nivel había dicho nunca en público sobre su propio sello discográfico. Dijo que Tommy Mottola, presidente de Sony Music, era un diablo, que era racista, que usaba la palabra más ofensiva del idioma inglés con artistas negros, que había controlado los teléfonos de Mariah Carey, que saboteaba deliberadamente su música para forzarle a vender su catálogo. Tommy Mottola es un diablo, dijo Michael Jackson, con su nombre, delante de las cámaras. La industria entera se quedó en silencio. No porque no supieran que era verdad, sino porque nadie antes había tenido el valor de decirlo. Pero decirlo tuvo un precio. En 2009, Michael Jackson firmó con AEG Live un contrato para 50 conciertos en el O2 Arena de Londres. Los conciertos se llamarían This Is It. En el papel era un regreso triunfal. En la letra pequeña era algo muy distinto. AEG le adelantó $6.2 millones, pero los gastos de producción que llegaron a 40 millones se cargaban a Michael, no a AEG. Y la cláusula más perturbadora era esta. Si Michael cancelaba o retrasaba los conciertos más de 5 días, AEG obtenía el control de Michak Music, su compañía musical, acceso a sus activos personales y acceso al catálogo Sony, ATV, todo lo que Michael había luchado por proteger durante décadas, todo lo que había comprado, negociado y defendido, su catálogo, sus canciones, su legado, entregado como garantía de un contrato que nunca debería haber firmado. Michael Jackson tenía $500 millones en deudas, estaba atrapado, y los que le tendieron esa trampa lo sabían. Las canciones que grabó en esos años lo decían claramente. Si alguien hubiera querido escucharlas, hay artistas que escriben canciones para entretener, hay artistas que escriben canciones para emocionar, y hay muy pocos que escriben canciones para sobrevivir. Michael Jackson fue de los últimos, porque lo que grabó entre 1995 y 1997 no era entretenimiento, era documentación, era evidencia, era el registro de un hombre que sabía exactamente lo que le estaban haciendo y que encontró la única forma que tenía de contárselo al mundo, a través de la música, y el mundo lo escuchó y bailó.
y siguió adelante sin entender nada. En 1995, Michael Jackson lanzó H.I.Story, un álbum doble con 17 canciones nuevas. La prensa lo trató como el regreso de una estrella herida, como el intento de un artista en crisis por recuperar su relevancia. No entendieron nada. Story no era un regreso, era una declaración de guerra. La primera canción que nadie escuchó de verdad se llamaba They Don't Care About Us. Arranca con un coro de niños, voces inocentes cantando una frase que Michael repite una y otra vez como si su vida dependiera de que alguien la escuchara. All I wanna say is that they don't really care about us. Todo lo que quiero decir es que a ellos no les importamos. Pero lo que estaba dentro de esa canción iba mucho más allá de una protesta genérica contra el racismo. Había líneas que los medios inmediatamente calificaron de antisemitas y que forzaron a Michael a regresar al estudio a censurarlas. You me, sway me, everybody do me, kick me, don't you black or white me, beat me, bash me, you can watch me bleed. El New York Times publicó un artículo atacando la canción. Michael tuvo que grabar una versión nueva ocultando las palabras con ruido. Tuvo que disculparse públicamente. Pero lo que dijo en su declaración oficial merece leerse despacio. Dijo, soy el skinhead, soy el judío, soy el negro, soy el blanco. No ataco a nadie. Soy la voz de los injustamente acusados. La voz de los injustamente acusados. Escrito en 1995, 2 años después de las primeras acusaciones que habían intentado destruirlo. La segunda canción que nadie escuchó de verdad se llamaba Scream. La grabó con su hermana Janet, y es, palabra por palabra, la respuesta más directa y más furiosa que Michael Jackson dio nunca a los que lo perseguían. I'm tired of injustice. I'm tired of the schemes. Your lies are disgusting. Estoy cansado de la injusticia. Estoy cansado de los planes. Tus mentiras son asquerosas. With such confusion, don't it make you wanna scream? Con tanta confusión, ¿no te dan ganas de gritar? Michael lo dijo en entrevistas sin rodeos. Dijo que Scream era su respuesta a la cobertura mediática destructiva que había seguido a las acusaciones de 1993, que la escribió mientras los tabloides de todo el mundo publicaban historias fabricadas sobre él, que las letras que garabateó en la pared del estudio durante las sesiones de grabación eran exactamente lo que el título prometía, un grito. Pero si Scream era el grito, Tabloid Junkie era el análisis forense. Just because you read it in a magazine or see it on the TV screen, don't make it factual. Solo porque lo leas en una revista o lo veas en la televisión no significa que sea real. Y luego, algo que en 1995 muchos oyeron como una broma, pero que era en realidad un documento de denuncia, samples de noticias reales sobre él intercalados en la canción. Su propia voz siendo destruida por los medios, convertida en música, devuelta al mundo como evidencia. Michael Jackson sleeps in oxygen chamber. Michael Jackson duerme en una cámara de oxígeno. Mentira, pero publicada, repetida, convertida en verdad por la repetición. Eso era lo que Michael estaba documentando, no la historia de un excéntrico, la mecánica de una destrucción. Y luego estaba Morphine, una canción que Sony enterró como cara B, que casi nadie escuchó en su momento, y que hoy, con todo lo que sabemos, resulta imposible de oír sin sentir que algo en el estómago se contrae. Relax, this won't hurt you. Before I put it in. Close your eyes and count to 10. Demerol. Demerol. Oh God, he's taking Demerol. Michael la compuso solo. Era una confesión sobre su adicción a los analgésicos que había desarrollado después de las acusaciones de 1993, sobre el colapso emocional, sobre el dolor que solo podía callar con pastillas. He got no love for me, because he thinks I sold him out. I'm not a human being. No me tiene amor, porque cree que lo traicioné. No soy un ser humano. Una canción grabada en 1997, 12 años antes de que el Demerol y el Propofol terminaran con su vida. Sony la enterró en una cara B. Y finalmente, Stranger in Moscow. La escribió en 1993 durante la gira Dangerous, en una habitación de hotel en Moscú. Las acusaciones acababan de explotar. El mundo entero hablaba de él. Y él estaba solo en una habitación extranjera, sintiendo que todo se derrumbaba. I was wandering in the rain. Swift and sudden fall from grace. Caminaba bajo la lluvia. Una caída repentina de la gracia. Alone again, without you. Solo de nuevo, sin ti. Michael dijo en entrevistas que mientras escribía esa canción se sentía como un fugitivo, que la persecución mediática y judicial lo había convertido en alguien que no podía caminar por la calle sin sentir que todos lo miraban como a un criminal. Un hombre que había llenado estadios de 80,000 personas, sintiéndose un fugitivo en Moscú, bajo la lluvia. Eso fue lo que encontró dentro de las canciones de History, quien quiso escucharlas de verdad. No la historia de un excéntrico multimillonario, la historia de un hombre que estaba siendo destruido en tiempo real y que lo único que podía hacer era grabarlo. Pero lo que estaba grabando era también, sin saberlo, una predicción, porque lo peor aún no había llegado.
En el verano de 1993, Michael Jackson era el hombre más famoso del planeta. La gira Dangerous llenaba estadios en todos los continentes. Thriller seguía siendo el álbum más vendido de la historia. Su nombre era sinónimo de algo que el mundo nunca había visto antes. Y entonces, en agosto de 1993, todo cambió en cuestión de días. No por lo que Michael hizo, sino por lo que alguien decidió que el mundo creyera que había hecho. Evan Chandler era el padre de Jordan Chandler, un niño de 13 años que había pasado tiempo con Michael en Neverland. En julio de 1993, Evan Chandler intentó negociar un acuerdo económico con Jackson. Las negociaciones fracasaron. En agosto de 1993, presentó una acusación pública de abuso sexual. En septiembre de 1993, presentó una demanda civil, y los medios de comunicación de todo el mundo lo convirtieron en el mayor escándalo de la historia del entretenimiento. Lo que ocurrió después merece leerse despacio. La investigación criminal avanzó durante meses. Los tabloides publicaban filtraciones cada semana. Hardcopy pagó por testimonios de ex empleados. Los titulares presentaban a Michael como culpable antes de que ningún jurado hubiera visto una sola prueba. Y luego, en enero de 1994, el caso civil terminó en un acuerdo económico, sin admisión de culpa, sin juicio, sin veredicto. La investigación criminal perdió a su testigo principal cuando los Chandler dejaron de cooperar. El caso se archivó, pero el daño ya estaba hecho. La imagen de Michael Jackson había sido destruida delante de 1.000 millones de personas. Sus patrocinadores lo abandonaron. Su capacidad de negociación con la industria quedó gravemente debilitada. Y Sony, que llevaba años mirando su catálogo con codicia, vio una oportunidad, porque un Michael Jackson, con la reputación destrozada, era un Michael Jackson que no podía pelear. Durante casi una década, Michael reconstruyó su vida, grabó, actuó, luchó por sus derechos, protestó frente a las oficinas de Sony con un cartel. Y entonces, en 2003, llegó Martin Bashir. Bashir era un periodista británico que convenció a Michael de que le dejara grabar un documental íntimo sobre su vida. Michael confió en él, le abrió Neverland, le habló de sus hijos, le explicó su relación con los niños que visitaban su casa. El resultado fue Living with Michael Jackson. Lo que Bashir emitió fue un montaje diseñado para destruir, escenas sacadas de contexto, preguntas formuladas para provocar respuestas comprometedoras, una narrativa construida antes de rodar una sola imagen. Michael grabó su propia versión del making of. Mostró lo que Bashir había cortado, lo que había manipulado, lo que había inventado. Nadie lo vio. El documental de Bashir, en cambio, lo vieron 200 millones de personas en todo el mundo, y la policía reactivó la investigación sobre Michael Jackson. El 28 de febrero de 2005 comenzó el juicio penal más seguido de la historia del entretenimiento. El acusador esta vez era Gavin Arvizo, 13 años. Los cargos incluían conducta sexual con menor, administración de alcohol para facilitar delitos y conspiración. Durante semanas, la cobertura mediática fue implacable. Cada día un nuevo titular, cada semana una nueva filtración. La maquinaria, que había funcionado en 1993, se puso en marcha de nuevo con más potencia. El 13 de junio de 2005, el jurado lo declaró no culpable de todos los cargos. Todos. 14 cargos. 14 veredictos de no culpabilidad. Pero Michael Jackson salió de ese juzgado convertido en otro hombre, más delgado, más frágil, con una mirada que los que lo conocían describían como la de alguien que había visto algo que no podía olvidar. ¿Qué había visto? Había visto que el sistema podía fabricar su destrucción 2 veces, que podía movilizar a los medios de comunicación, a la policía, a los tribunales y a la opinión pública mundial contra él cada vez que se volviera demasiado peligroso. En 1993, cuando su poder económico y artístico era máximo. En 2003, cuando protestaba públicamente contra Sony y luchaba por sus derechos musicales. La coincidencia temporal no es un detalle menor. Primer derrumbe, 1993. Justo cuando Michael era el artista más poderoso del mundo y su catálogo valía miles de millones. Segundo derrumbe, 2003. Justo un año después de que Michael Jackson apareciera frente a las oficinas de Sony con un cartel llamando Diablo a su presidente. No hay pruebas documentadas de una conspiración directa entre Sony y las acusaciones, pero hay algo que Michael Jackson ya había grabado, años antes, que describe exactamente este mecanismo. They don't really care about us. A ellos no les importamos. Y lo que ocurrió después de 2005 sugiere que tenía razón. 25 de junio de 2009. Holmby Hills, Los Ángeles. A las 10:40 de la mañana, el Dr. Conrad Murray administró una inyección intravenosa de propofol a Michael Jackson en su dormitorio. El propofol es un anestésico quirúrgico. Se usa en quirófanos para procedimientos que requieren inconsciencia total. No es un somnífero, no es un tratamiento para el insomnio.
Es una sustancia que paraliza el sistema respiratorio si no hay monitorización constante, equipo de reanimación y personal especializado. Conrad Murray no tenía nada de eso en esa habitación. A las 10:42, Murray salió al baño. Cuando regresó, Michael Jackson no respiraba. Lo que hizo Murray en los siguientes 70 minutos es uno de los aspectos más perturbadores de toda esta historia. No llamó al 911, llamó a personal de la casa, administró flumacenil, hizo llamadas personales que inicialmente no reportó a las autoridades. A las 12:21, un guardia de seguridad llamó al 911. Los paramédicos llegaron 5 minutos después. Michael Jackson llevaba en paro cardíaco casi 2 horas. A la 1:14 de la tarde ingresó en el UCLA Medical Center. Los médicos intentaron reanimarlo durante más de 1 hora. A las 2:26 de la tarde, Michael Jackson fue declarado muerto. Tenía 50 años. ¿Quién era Conrad Murray? Era un cardiólogo que Michael había conocido en 2006 a través de su hija Paris. En mayo de 2009, AEG Live lo contrató como médico personal exclusivo para los ensayos de This Is It, o más exactamente, Michael insistió en que AEG Live lo pagara, $150,000 al mes. Pero Murray nunca firmó un contrato formal con AEG, nunca recibió ese pago y nunca tuvo licencia para administrar propofol fuera de un entorno quirúrgico. En 2011, Conrad Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario. Lo condenaron a 4 años de prisión. Cumplió 2 años por la muerte del artista más famoso de la historia. La autopsia fue clara: intoxicación aguda por propofol combinado con benzodiazepinas, lorazepam, midazolam, un cóctel que no tiene ninguna justificación médica legítima para el tratamiento del insomnio. Poré-Balacor, homicidio. Esa fue la palabra que usó el forense. Pero para entender lo que ocurrió, hay que entender en qué situación estaba Michael Jackson en los meses anteriores a su muerte. El contrato con AEG Live era una trampa de la que no podía salir. $500 millones en deudas, 82 conciertos comprometidos, y una cláusula que decía que si cancelaba o retrasaba más de 5 días, AEG obtenía el control de todo, su catálogo, sus activos, su legado. Michael estaba atrapado. Los testimonios de las últimas semanas pintan un retrato que resulta difícil de leer. Kenny Ortega, el director de los ensayos, describió a un Michael frágil, insomne, que aparecía y desaparecía, que lloraba, que decía que Dios seguía hablándole. La noche del 24 de junio, el día antes de su muerte, Michael ensayó hasta medianoche. Los que estaban allí dijeron que ese día parecía bien, que tenía energía. 12 horas después estaba muerto. La familia Jackson nunca aceptó la versión oficial. Katherine Jackson demandó a AEG Live por $40,000 millones, alegando negligencia por contratar a Murray sin las garantías necesarias. Dijo que Michael había pagado el precio máximo. LaToya Jackson fue más directa. Dijo que a su hermano lo habían asesinado por su catálogo musical. Paris Jackson, su hija, declaró en 2017 estar absolutamente convencida de que su padre fue asesinado. Y los números que vinieron después de su muerte dan que pensar. En 2016, 7 años después de la muerte de Michael Jackson, Sony compró el 50% de Sony, ATV, por $750 millones. En 2024, Sony cerró otro acuerdo por más masters de Michael Jackson, valorado entre $600 y $750 millones más. El catálogo que Michael Jackson defendió durante toda su vida. El catálogo por el que protestó, luchó, grabó canciones de denuncia y acumuló enemigos poderosos. Hoy está en manos de Sony. No hay pruebas documentadas de una conspiración organizada para matar a Michael Jackson. Lo que hay son preguntas que llevan décadas sin respuesta satisfactoria. ¿Por qué Conrad Murray administró un anestésico quirúrgico a un paciente sin monitorización ni equipo de reanimación? ¿Por qué esperó casi 2 horas antes de llamar al 911? ¿Por qué el hombre que firmó los conciertos más importantes de la historia de la música murió exactamente cuando más presión acumulaba y cuando más valioso era su catálogo? Michael Jackson lo grabó todo, lo dejó en las canciones, lo dijo en las entrevistas, lo escribió en los álbumes. Apte, They Don't Really Care About Us. Tommy Mottola es un diablo. Demerol, oh God, he's taking Demerol. Llevaba décadas advirtiéndonos, y nosotros seguimos sin escucharlo. Hay artistas que mueren y el mundo los llora durante una semana. Hay artistas que mueren y el mundo los recuerda durante décadas. Y hay muy pocos que mueren, y el mundo sigue sin entender lo que intentaron decir. Michael Jackson es de los últimos. Pero hay algo que este documental no ha tocado todavía. Porque la historia de Michael Jackson no termina con su muerte, ni con su catálogo, ni con las canciones que nadie escuchó a tiempo. Termina, o quizás empieza de nuevo, con lo que quedó grabado después, con los álbumes póstumos, con las canciones que Sony lanzó, usando su voz sin el permiso de nadie de su familia.
Con las batallas legales que su estate sigue librando hoy, y con una pregunta que sus hijos llevan décadas haciéndose: ¿quién decide qué hace Michael Jackson, ahora que Michael Jackson no puede decidir nada? Si quieres saber qué ha pasado con su legado desde 2009, quién controla su música hoy, qué hay detrás de los álbumes póstumos y por qué su familia sigue en guerra con Sony décadas después de su muerte, ese es exactamente el tema del próximo documental. No te lo pierdas.